Buenas tardes, buenas noches, buenas tardecitas, dependiendo dónde estén. Vamos a ir dándoles la bienvenida en tanto que van entrando a la sesión del webinar. Le queremos dar en nombre de ALADE, de la Academia Latinoamericana de Epilepsia, les queremos dar la bienvenida a esta nueva modalidad de comunicación académica con ustedes, como son los webinars ya muy conocidos como estrategia desde la ILAE y desde IES. En esta oportunidad es una fusión que hacemos de ALADE con la ILAE Academy, presentando una serie de dos webinars, este es el primero, en los cuales no solo vamos a tratar de profundizar en algunos temas que tengan también un perfil práctico, sino que también vamos a utilizar y mostrarles cómo utilizar algunos recursos que vinculan con los cursos de la Academy. Permítanme entonces que les presente a los docentes, a las docentes encargadas de esta línea de actividad de ALADE. Son la doctora Mariana Legnani. Mariana Legnani es neuróloga, neurofisióloga, especializada en epilepsia, profesora adjunta en la Facultad de Medicina, en el Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina en la Universidad de la República Uruguay, y es secretaria de la Liga Uruguaya contra la Epilepsia. Brenda, Brenda Giagante, es neuróloga, epileptóloga, jefa de servicio de neurociencias del Hospital El Cruce de la Ciudad de Buenos Aires, y secretaria de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Es entonces con nuestro mayor placer que los invitamos a iniciar el webinar del día de hoy, que va a ser sobre abordaje del paciente con epilepsia generalizada idiopática. Como datos prácticos, recuerden que podrán en el sector de preguntas y respuestas elevar preguntas para ser contestadas por las docentes al final de la presentación. Muchas gracias a todos y disfruten el webinar. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el abordaje del paciente con epilepsia generalizada idiopática. Y bueno, junto con los conceptos teóricos que queremos compartirles, también queremos que se vayan familiarizando con recursos que ILAE Academy nos ofrece, como es en este caso el nivel 1, que es el primero de 3 niveles que están pensados para que los profesionales de la salud adquieran competencias en epileptología. Tiene 3 sectores: un sector de casos clínicos, un sector de sesiones más teóricas y un sector una sección de histopatología. Después más adelante lo vamos a ir viendo. Entonces, empezando por lo que es la definición de las crisis epilépticas generalizadas, que son las que ocurren en este tipo de epilepsias, son aquellas que se van a originar en algún punto dentro de redes que están distribuidas en forma bilateral, que pueden incluir tanto estructuras corticales como subcorticales, que no necesariamente involucran a toda la corteza cerebral, pero que se activan rápidamente en estas redes bilaterales. Recordar que, aunque sean crisis generalizadas, pueden tener a veces elementos semiológicos focales, sobre todo asimétricos, y que en el electroencefalograma de los pacientes que tienen este tipo de crisis, si bien van a predominar los patrones bilaterales sincrónicos, pueden encontrarse también algunos elementos más focales. En este año, en el 2025, hubo una revisión de lo que era la clasificación de crisis epilépticas previa del 2017. Entonces, como vemos acá en inglés, pero también traducido al español, seguimos con los 3 grandes subgrupos de crisis epilépticas: las crisis focales, las generalizadas y las de inicio desconocido. Y dentro de las generalizadas hubo algunos cambios. Antes hablábamos de crisis generalizadas motoras y no motoras.
en esta nueva revisión de la clasificación vemos tres grupos. Por un lado van a estar las crisis de ausencias, con los subtipos de ausencia típica, ausencia atípica, ausencia mioclónica y crisis con mioclonias palpebrales con o sin ausencia. Después un segundo grupo donde tenemos las crisis tónico-clónico generalizadas, que se pueden preceder tanto de mioclonias como de ausencias, y ahí van a adquirir el nombre de mioclónica tónico-clónica o ausencia atónico-clónica. Y después tenemos el grupo de otras crisis generalizadas, donde están, por ejemplo, las crisis mioclónicas generalizadas. Asimismo, por el mismo grupo de autores, tenemos otro paper que nos da un poco algunas pautas más prácticas de cómo utilizar esta clasificación. Y dentro de este trabajo lo que vemos son algunos casos clínicos que les queremos compartir. Entonces, empezamos con este primer caso, que es de una niña de 8 años con un desarrollo e intelecto normal, que ha comenzado con episodios breves de duración de 5 a 10 segundos, varias veces al día, donde se detiene en forma repentina, queda con mirada fija, no responde y ocasionalmente tiene una desviación de los ojos hacia arriba. Entonces, si vemos el video, vemos que se está haciendo un cefalograma, que la niña está sentada, que está haciendo la hiperventilación, ¿no? Que es el típico método activador de las crisis de ausencia, que es lo que se sospecha por el relato, por la historia clínica, y está haciendo un movimiento repetitivo con la mano izquierda, que es de mucha utilidad para detectar el momento preciso en el que, como vemos ahí, detiene el comportamiento, cambia la expresión facial, tiene un leve parpadeo, desviación de los ojos arriba, algún automatismo de la mano derecha, y continúa, al cesar esa detención, continúa rápidamente con lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, la ausencia típica es una crisis generalizada, que como veíamos en el video, tiene un inicio súbito donde la niña, el niño, interrumpe las actividades que está realizando. En general no responden, pero a veces recuerdan haber tenido la crisis una vez que esta termina. Por ejemplo, cuando la persona que le estaba haciendo el electroencefalograma, en este caso, le dice alguna palabra, puede ser que la recuerden después de terminado el evento. Los automatismos, tanto orales como manuales, son muy frecuentes, ¿ah? Van a ser sutiles, breves, porque la crisis es breve, pero ocurren hasta en un 86% de los pacientes. Lo mismo, en un porcentaje bastante alto, puede haber un parpadeo, alguna mioclonia sutil de párpados o en la región perioral. El retorno a la actividad previa es inmediato, ¿tá? En general. Y son episodios breves, ¿no? Con una mediana de 7 segundos, pueden durar entre 2 y 26 segundos, pero raramente duran más de 30 segundos, sobre todo para el diferencial con lo que podría ser una crisis focal con trastorno de conciencia, que son crisis más prolongadas. Este es el electroencefalograma durante este episodio clínico, donde vemos un bloque de actividad epileptiforme de descargas que tiene un inicio y un fin brusco, y cuando vamos a un mayor detalle de la morfología de estas descargas, vemos unos bonitos complejos regulares, espiga onda lenta, que son generalizados, que tienen un predominio anterior, y que si contamos cuántos complejos hay en un segundo, vamos a ver que hay tres, ¿tá? Es la típica descarga generalizada de punta onda a 3 Hz, que es el correlato de este tipo de crisis, ¿tá? En la ausencia típica, según en qué edad ocurre, el rango de frecuencia de las descargas puede ser más cercano a 3 en las epilepsias de ausencia infantil, y un poco más alto, entre 3 y 5,5, puede ser el correlato en la epilepsia de ausencia juvenil, que son como los dos grandes síndromes epilépticos dentro de las epilepsias generalizadas idiopáticas que pueden presentar ausencias. Como vimos, típicamente se desencadenan por la hiperventilación, y en un paciente que no está con tratamiento deberíamos provocar una ausencia con la hiperventilación. También las podemos provocar con el estímulo luminoso. Y bueno, estos son como los hallazgos más característicos. Ahora pasamos a otro caso, donde había sospecha de crisis de tipo mioclónico. Y ahora vamos a ver el video de un paciente que se está registrando con electroencefalograma, y que vemos que presenta las sacudidas mioclónicas, vemos en ambos miembros superiores, reiteradas,
no son, son algo irregulares, y un correlato eléctrico con complejos más de poliespiga onda lenta vinculados a esa actividad muscular. Entonces, cuando hablamos de mioclonias generalizadas, también hablamos de crisis generalizadas, son contracciones musculares breves, generalmente de menos de 100 milisegundos, y esta duración nos permite diferenciarlo de las clonias, que son más prolongadas. Pueden ser únicas o múltiples, y cuando son múltiples suelen tener cierta irregularidad. Cuando las medimos con electromiograma de superficie, que se realiza con electrodos que generalmente se colocan en los deltoides, la duración media es de 80 milisegundos. Recordar que las mioclonias son crisis que las vamos a ver bilaterales, pero que pueden tener asimetrías y siguen siendo crisis generalizadas igual. Frecuentemente afectan los miembros superiores, pero recordar que también pueden afectar las extremidades inferiores y provocar caídas cuando el sujeto se encuentra de pie. Pueden ocurrir tanto en forma espontánea como refleja, y en general tienen un predominio matinal al despertar, y pueden ser desencadenadas tanto por la estimulación luminosa intermitente como por actividades de tipo práxico. El correlato eléctrico típico de las mioclonias va a estar dado por una salva breve de complejos poliespiga onda lenta generalizado, y me interesa en esta imagen destacar el uso del electromiograma. Cuando hacemos el correlato eléctrico, electroencefalográfico y electromiográfico, vemos que ocurren al mismo tiempo, pero también vemos que las descargas epileptiformes en el EEG ocurren antes que el electromiograma. Y esto es importante para definir que estas mioclonias son corticales y que son de mecanismo epiléptico. Porque si nosotros no hacemos el corregistro con el electromiograma, a veces la misma sacudida puede generar artefactos musculares y de movimiento en el electroencefalograma que nos pueden confundir, y que en realidad no estamos viendo descargas epileptiformes, sino que lo que estamos viendo es actividad, es artefacto muscular por la sacudida. Otro caso, una paciente de sexo femenino, 17 años previamente sana, que refiere sacudidas repentinas a los miembros superiores, que se sigue a los pocos segundos de un episodio de rigidez tónica y clonias bilaterales que duran unos 90 segundos, con un periodo de confusión posictal de unos 10 minutos luego. Vamos a ver el episodio de la crisis, donde vemos a la paciente. Eje, sí, sí. Ahora sí. Ok. Bien, en estos pacientes que tienen un crisis como esta mioclónica atónico-clónica, en el eje, en lo interictal, vamos a ver complejos donde va a predominar más el componente de poliespía onda lenta, y son salvas más irregulares, a diferencia de los síndromes epilépticos donde predominan las ausencias. Eh, y bueno, y vimos que esta paciente, además de las mioclonias, tiene una crisis tónico-clónica generalizada con una fase tónica inicial de actividad muscular sostenida, que da paso a una fase clónica, donde, gracias a los mecanismos inhibitorios que intentan frenar la crisis, vemos cómo las sacudidas clónicas van teniendo un aumento gradual de duración de los periodos de silencio que interrumpen esa activación muscular. De nuevo, son fenómenos bilaterales, pero no siempre simétricos. Recordar que puede haber características focales, como puede ser la versión cefálica, pero que siguen siendo crisis generalizadas. Cuando vemos el correlato ictal de estas crisis, vamos a ver mucho artefacto de movimiento. Pero bueno, en la fase tónica va a haber un predominio de descargas rápidas, de ritmos rápidos, bilaterales sincrónicos, que se siguen de complejos espía onda lenta, que van a estar sincrónicos con las sacudidas clónicas cuando pasamos a esa fase clónica. Cuando termina la crisis tónico-clónica generalizada, en general, lo que vamos a ver es un periodo de supresión difusa de la actividad cerebral, como vamos a ver ahora en un ejemplo. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es una primera parte donde están las mioclonias, donde vemos las salvas de complejos poliespía onda lenta, que luego da lugar a la fase tónica con una actividad más difusa, rápida. Acá vemos lo mismo en la parte 1, los complejos espía onda lenta, después la fase tónica, y en la parte 2 vemos cómo se van agrupando los complejos sincrónicos con las
clonias, y luego sobre el final de la época vemos cómo hay una supresión difusa de la actividad cerebral. Entonces, cuando hablamos de características clínicas junto con los hallazgos del electroencefalograma que estuvimos viendo, podemos pasar a organizar la información que tenemos del paciente en lo que son los síndromes epilépticos, ¿tá? Que en este caso, que estamos hablando de epilepsias generalizadas y idiopáticas, va a tener una etiología específica que es la etiología genética. ¿Y por qué es importante intentar organizar la información en síndromes epilépticos? Porque los síndromes epilépticos tienen, cada uno de ellos, implicancias pronósticas y de tratamiento. ¿Ah? Hay síndromes epilépticos que van a ser edad dependiente, otros que no, que va a continuar el riesgo de recurrencia de crisis a lo largo de la vida del sujeto, y también porque los síndromes epilépticos pueden tener un rango de comorbilidades específicas que es importante conocer para abordar de forma correcta. Y acá aprovecho a mostrarles una página de la ILAE, que es, como dice ahí, la epilepsiadiagnosis.org, donde hay un montón de información en este sentido, de los síndromes epilépticos, pero también otra información respecto a la epilepsia. Si ustedes se generan un usuario, pueden ver videos, hay un montón de videos de crisis que creo que aportan mucho al conocimiento de estos temas. En esta tabla vemos entonces los 4 síndromes epilépticos que existen cuando hablamos de epilepsia generalizada idiopática: la epilepsia con ausencias infantil, la epilepsia con ausencia juvenil, la epilepsia mioclónica juvenil y la epilepsia con crisis tónico-clónica generalizadas solas. En las epilepsias con ausencia, sobre todo la infantil, la crisis que más presentan son las ausencias típicas, que en general se presentan muchas veces al día, e infrecuentemente puede haber alguna tonicoclónica generalizada. Tiene una edad de inicio entre 4 y 10 años, y es el síndrome epiléptico de estos 4 que es autolimitado, que es edad dependiente. Después, en la epilepsia con ausencia juvenil, va a haber también ausencias típicas y más frecuentemente va a haber también crisis tonicoclónicas generalizadas. Puede haber mioclonias, pero estas van a ser infrecuentes y no son el tipo de crisis principal como sí lo son en la epilepsia mioclónica juvenil, que además de las mioclonias suele tener también tonicoclónicos generalizadas y puede tener en un porcentaje de casos ausencias típicas también. Y bueno, y en la tonicoclónica generalizada sola, obviamente que va a haber solo ese tipo de crisis epilépticas. Ahí tienen los rangos de edad de inicio más habituales, y en los hallazgos electroencefalográficos algo ya vimos, pero bueno, en las epilepsias donde predominan las ausencias vamos a tener más bien complejos espiga, onda lenta, generalizados, a menor frecuencia en la epilepsia con ausencias infantil y a una frecuencia algo mayor en la epilepsia con ausencia juvenil. Y cuando vamos a la epilepsia mioclónica juvenil y tonicoclónica generalizada sola, vemos un componente más de poliespiga onda lenta generalizada. Recordar, en la mioclónica juvenil, la respuesta fotoparoxística que puede ocurrir se ve en un 30 a 90% de los casos. Hola, mamá. Acá les muestro un video donde ustedes, cuando entran a la página de ILAE Academy, van a tener un usuario, una contraseña, van a entrar a su escritorio y ahí pueden acceder a lo que son los casos clínicos, que en el nivel 1 están tanto en inglés como en español. Ahí tienen la lista de los casos. Y después también van a tener el sector de lo que son las e-brain sessions, donde tienen un abordaje más teórico de distintos temas vinculados a epilepsia. Como ven ahí, una lista que es bastante extensa de distintos temas que se pueden consultar ahí también. Y la sesión, como les decía hoy, de histopatología. Entonces, les queremos mostrar uno de estos casos del nivel 1 de la Academy, que es el caso de Elena, de 16 años, ¿ah? Donde, bueno, se empieza contando el caso, ¿no? Que es una primera convulsión en una adolescente de 16 años, que tiene un episodio donde se sospecha una primera crisis tónico-clónica generalizada, y se detalla toda la historia clínica. Acá se le interroga tanto a la testigo, sobre todo, que era su compañera de cuarto en este caso, que refiere que se despertó a primera hora de la mañana con un fuerte grito, que vio que la cama de su compañera temblaba, la vio temblar por 1 o 2 minutos, vio que el cuerpo estaba rígido, que los ojos estaban en blanco, que le salía espuma por la boca.
Cuando los temblores cesaron, intentó despertar a Elena y no pudo, que el cuerpo estaba flácido, que respiraba muy fuerte, con pesadez. Eh, Elena en realidad no recuerda lo que le ocurrió, recuerda haber sido a acostar y despertarse en el hospital. Y bueno, está un poco confundida y lo que encuentran también es que tenía una evidencia de mordedura lateral de la lengua. Entonces, para mostrarles un poco que los casos son bastante interactivos, entonces después lo que nos pide, por ejemplo, en este caso es cliquear cuáles son las palabras clave que nos hacen pensar que este episodio fue una crisis epiléptica y no un evento de otro tipo, como podría ser un síncope convulsivo o una crisis de tipo funcional, ¿tá? Entonces, bueno, como estuvimos viendo recién y como lo ven ahí en azul, hay varios elementos que nos hacen pensar que se trata de una crisis tónico-clónica generalizada. Incluso el mismo caso nos deriva a literatura, por ejemplo, en este caso, las características que diferencian las crisis epilépticas de las crisis disociativas. Las disociativas suelen tener una mayor duración, suelen tener un curso fluctuante, suelen tener ojos cerrados. ¿Ah? Que no es lo que vemos en la descripción de esta crisis. Tampoco parece un síncope convulsivo, que recuerden que en algunos síncopes puede haber, junto con la pérdida del tono muscular, algunas sacudidas musculares breves e irregulares que a veces hacen pensar de que se trata de una convulsión, cuando en realidad es una entidad de este tipo. Acá, por ejemplo, nos hace diferenciar distintos signos y síntomas en cuáles son ictales y posictales, entonces uno va arrastrando hacia esos recuadros y bueno, dentro de lo que es ictal tenemos la agitación, la rigidez, los temblores, los ojos en blanco, la espuma por la boca y más posictal, la confusión, la flacidez muscular, el estertor. Esto es bien importante, ¿no? Cuando hablamos de duración de las crisis tónico-clónicas generalizadas, siempre intentar educar al paciente, a los familiares, porque a veces se cuenta todo como la duración de la crisis y es bien importante diferenciar cuando los elementos posictales ya no entran en la duración de ese episodio. Cuando vamos a abordar una paciente desde la urgencia, ¿no? Siempre hacer énfasis en una detallada historia clínica, en un detallado examen neurológico, eh, porque uno a veces como que la cabeza se le va a la tomografía y en realidad no es lo primero, no es lo más urgente, sí hacer este análisis de sangre, verificar la parte de iones, glucosa, función renal, si hay sospecha de uso de drogas, hacer un cribado toxicológico que se crea pertinente, este, y bueno, y la imagen se puede evaluar, sobre todo en un caso así, después. ¿Tá? Entonces, en un adolescente de 16 años que tiene una primera crisis tónico-clónica, ¿en qué síndromes epilépticos, en qué epilepsias vamos a estar pensando? Bueno, puede ser el debut de una epilepsia focal, sí, puede ser algunos de los síndromes epilépticos que estuvimos viendo dentro de lo que son las epilepsias generalizadas idiopáticas, bueno, también. ¿Y cuáles? A la edad de 16 años podría ser el debut de una epilepsia de ausencia juvenil, de una tónico-clónico generalizada sola o de una mioclónica juvenil. Quizá acá lo que nos falta es mayor información clínica. Entonces, recordar que es muy raro que un paciente, es muy raro o es menos raro, es menos frecuente que un paciente consulte por mioclonias, ¿no? Y que uno las tiene que preguntar haciendo mucho énfasis, porque a veces, como vemos en este caso, dejo correr ahí el video, cuando le preguntan por sacudidas en los brazos, espasmos mioclónicos, dice que no, pero sí refiere cierta torpeza en la mañana, que a veces derrama la bebida caliente que tiene en la taza, y muchas veces no consultan por eso hasta que tienen la primer crisis tónico-clónica generalizada. Entonces, en este caso tenemos una primera crisis, como decíamos, y noción de mioclonias epilépticas que ya las presentaba desde antes. Entonces, estamos ante una epilepsia definida. ¿Ah? Tiene mioclonias previas, tiene una primera crisis tónico-clónica generalizada y ya nos vamos encaminando hacia el diagnóstico de un síndrome epiléptico, como es la epilepsia mioclónica juvenil. ¿Tá? Acá en la clasificación también, en la interacción del caso, nos hace seleccionar, cliquear cuáles son las crisis que tiene esta paciente. Y bueno, y lo que se le solicita es un electroencefalograma. Que se le hace un electroencefalograma de rutina o estándar, que muchas veces es un electroencefalograma corto de 20-30 minutos, que se le realiza vigilia, en general se le hace también hiperventilación, pero si nosotros no pedimos algún otro método activador, es probable que no se haga.
¿tá? Entonces, si la paciente viene con un eje de rutina normal y pregunta, bueno, pero ¿por qué mi estudio es normal? ¿Es porque no tengo la epilepsia que me dijeron? Bueno, recordar que un EG normal no descarta la epilepsia, pero que sí podemos tomar algunas medidas para aumentar la sensibilidad del estudio y que nos muestre las descargas epileptiformes que esperamos ver. Y en este caso, en estos casos, recordar la privación de sueño, que no tiene que ser una privación de 24 horas, como quizá en algún momento se pretendía, con que la paciente duerma menos en la noche previa es suficiente, lo que sí tener en cuenta que si, por ejemplo, se va a hacer el electroencefalograma a primera hora de la mañana, tratar de que esté despierta a las 3 4 horas antes de hacer el estudio, no que duerma hasta último minuto antes de hacer el estudio. La hiperventilación, como decíamos, la fotoestimulación intermitente, son medidas que aumentan la sensibilidad del EEG y después también el sueño, que muchas veces, como son episodios que ocurren con el paciente despierto, subestimamos el sueño. Y a veces hay pacientes que tienen descargas en sueño y no las tienen en vigilia. Y además hacer un registro con sueño también nos permite registrar el despertar, que el despertar en sí mismo también puede ser activador de descargas. Este es el electroencefalograma que se le hace a este caso, en este caso a Elena. Que durante la fotoestimulación se ve esta salva de descargas de complejos poliespía onda lenta generalizadas que es compatible con el síndrome epiléptico que estamos planteando, ¿tá? Que de los tres nos quedamos con la mioclónica juvenil. Y bueno, y ahora viene como la parte de tratamiento y de pronóstico a largo plazo, ¿tá? No es un síndrome epiléptico de edad dependiente, es un síndrome epiléptico que está a largo plazo, o sea, es una enfermedad más bien crónica. Y bueno, y obviamente que es importante tomar la decisión de iniciar tratamiento en conjunto con el paciente, ¿tá? La mayoría de los pacientes son bien controlados con monoterapia. Eso es verdad, si bien hay algunos pacientes que pueden llegar a tener una epilepsia refractaria, pero no es lo más común. Cuando abordamos el tema de tratamiento y pronóstico, ya sea en la primera consulta o en las consultas subsiguientes, siempre es bueno, evaluando la oportunidad, los aspectos socioculturales de cada país, de cada lugar donde trabajemos, donde estemos, hablar de los riesgos de la recurrencia de crisis, ya sea riesgo de lesiones, lesiones personales sobre todo, y riesgo de muerte súbita, sobre todo los pacientes que tienen crisis tónico-clónico generalizadas, lo que es la restricción a la conducción de vehículos. Los pacientes con epilepsia pueden conducir vehículos, pero en la mayoría de los lugares lo que se pide es un periodo de entre 6 y 12 meses sin crisis para poder conducir. Y bueno, y poner sobre la mesa, ¿no?, lo que son los riesgos, los beneficios de estar libre de crisis y los potenciales efectos secundarios que puedan tener los medicamentos antiepilépticos que pretendemos iniciar. Y bueno, y aprovechamos a mostrarle lo que es una de las e-brain sessions también dentro de este nivel 1 de ILAE Academy, donde tenemos un montón de información sobre las drogas, los medicamentos que se pueden utilizar en epilepsia generalizada. Y bueno, acá los tenemos con sus siglas. El ácido valproico es como el fármaco clásico que se utiliza en este tipo de epilepsias, con eficacia tanto en las crisis tónico-clónicas generalizadas como en las ausencias típicas y en las mioclonias. La etosuximida, que tiene un espectro más pequeño, porque sería solamente para las ausencias típicas, no es tan eficaz en los otros tipos de crisis de estos síndromes epilépticos. Y después tenemos la lamotrigina y el levetiracetam con una muy buena eficacia también, similares a las del ácido valproico, y otras que no son tan utilizadas, por lo menos de primera línea, como el topiramato y la sonizamida, pero que también pueden ser útiles y eficaces en pacientes que no toleren las anteriores o que se considere que estos medicamentos son más adecuados por distintas necesidades que puedan tener. También son utilizadas en estos síndromes epilépticos las benzodiazepinas, como clobazam, clonazepam, sobre todo en el control de las crisis mioclónicas, y recordar que este grupo de pacientes no se benefician de fármacos antiepilépticos como son, por ejemplo, la carbamazepina y la fenitoína, porque pueden exacerbar tanto las mioclonias como las crisis de ausencia, por lo que debemos evitarlas en este tipo de epilepsias. Acá ordena los fármacos en lo que son de espectro reducido y de espectro amplio, y nosotros vamos a usar en estas epilepsias sobre todo los de espectro amplio.
acá les muestro cómo también este tipo de sesión de e-brain va, por ejemplo, recorriendo los distintos fármacos, hablando de lo que son las indicaciones de cada uno, las interacciones que puedan tener, las ventajas y desventajas, la teratogenicidad. Con el ácido valproico, lo que nos pasa un poco, que lo tenemos como tratamiento de primera línea en la epilepsia generalizada idiopática y particularmente en la mioclónica juvenil, pero cuando la paciente, como en este caso es una mujer en edad fértil, eso constituye una contraindicación relativa, por el riesgo de teratogenicidad que tiene, tanto por malformaciones fetales mayores que puedan verse vinculados con su uso, clásicamente las del tubo neural, pero también lo que es la teratogenicidad cognitiva, porque se vio que cuando los fetos se exponían intraútero al ácido valproico que recibía la madre, esos niños después tuvieron mayor riesgo de un coeficiente intelectual más bajo, ahí lo vemos en la gráfica, que los que estuvieron expuestos a valproato tuvieron un coeficiente intelectual menor que los otros tres fármacos que están ahí, y mayor riesgo de autismo. Bueno, después desarrolla la lamotrigina, que es muy efectiva en el control de las crisis que aparecen en estas epilepsias generalizadas idiopáticas, con la precaución de iniciarla en dosis bajas e irlas aumentando progresivamente en el correr de las semanas. Después el levetiracetam, también muy utilizado en estos síndromes epilépticos. Ahí pone, por ejemplo, la dosis de inicio, cuál sería una dosis efectiva, habla de metabolismo, en este caso es un metabolismo renal, entonces no tiene tantas interacciones con fármacos, con otros fármacos, como sí pasa con valproato, por ejemplo, que puede tener más interacciones. Y bueno, el topiramato, y después nos lleva a un esquema donde cuando tenemos dos o más crisis espontáneas y vamos a tomar la decisión de iniciar tratamiento, en este caso van a ser crisis de inicio generalizado, nos divide en dos grupos. Si es mujer en edad fértil, entonces no vamos a optar como primera opción por valproato, y sí nos vamos a ir a otras alternativas como la motrigina y el levetiracetam, que son eficaces y que son seguras en un eventual embarazo, pero en el caso de que sea, por ejemplo, un varón, ahí utilizaríamos valproato como primera línea. Bueno, lo que estuvimos hablando, ¿no? De estos cuatro fármacos que nos da como opción para utilizar en Elena, la paciente del caso que estábamos viendo, serían las tres primeras, pero como es una mujer en edad fértil, nos inclinaríamos más por la motrigina o el levetiracetam. En este caso, se plantea iniciar la motrigina y se le debe explicar a la paciente el inicio con dosis bien bajita, iniciar con 25 miligramos este día, que se va a aumentar cada 2 semanas, hasta llegar a una dosis eficaz mínima de 100 miligramos al día. Recordar que la lamotrigina puede empeorar las mioclonias, eso hay que decírselo al paciente, y bueno, en el caso de que eso ocurra, se verá de cambiar por otro fármaco, pero sí esperamos que tenga un buen control de la tónico-clónica. Y lo otro en las mujeres en edad fértil es la suplementación con el ácido fólico. Después, recordar que como el efecto adverso como más temido, que es una reacción idiosincrásica, es los efectos adversos como el Steven Johnson, ¿no? Que es un rash cutáneo, pero que también tiene complicaciones sistémicas, un cuadro grave, y por eso es el inicio en dosis bajas y el aumento lentamente progresivo. Y después son los efectos adversos más comunes, como puede ser la fatiga, mareos, bueno, ahí marca también visión borrosa, inestabilidad, eh, que bueno, que hay que tener en cuenta. Después también el caso clínico nos lleva, que algo ya estuvimos hablando, pero a todo lo que es embarazo, lactancia, en una paciente como la del caso, ¿no? Recordar que las mujeres con epilepsia se pueden embarazar, pueden llevar adelante una lactancia si así lo desean. Lo que se recomienda es un asesoramiento especializado, idealmente cuando se planifica el embarazo, y recordar que los medicamentos antiepilépticos deben monitorizarse y ajustarse, si tenemos dosificación idealmente, y si no, en forma empírica, y se van aumentando en el correr del transcurso del embarazo, y después obviamente hay que volver a ajustar en el momento del parto. Recordar en las epilepsias mioclónicas juveniles la importancia de reconocer los desencadenantes, como es el consumo de alcohol, la falta de sueño y las luces estroboscópicas. Obviamente que
son adolescentes que van a querer tener, y está bien que así sea, una vida lo más normal posible. A veces ahí hay un tema con los padres, ¿no? Que se preocupan porque ven que si duermen poco, que si salen y no toman bien la medicación, ven que tienen más riesgo de tener crisis. Y bueno, y ahí es un poco empoderar a los pacientes, ¿no? En este caso con epilepsia mioclónica juvenil, de que, bueno, obviamente, sí, se ven sometidos a algún desencadenante, como por ejemplo dormir poco, bueno, compensar con dormir el otro día, cumplir correctamente la toma de la medicación, y bueno, a veces son pacientes que tienen como alguna tendencia a tomar decisiones arriesgadas, incluso antes de debutar con la epilepsia, y bueno, ahí también se puede contar con alguna herramienta más de apoyo psicológico, también. Bueno. Esto es un poco la presentación. Le doy lugar a Brenda si tiene alguna pregunta y respuesta de los participantes. Bueno, excelente, Mariana, presentación. La verdad que súper completa, con un pantallazo, más que pantallazo, digamos, abarcaste todas las epilepsias generalizadas